¿Qué tal? Soy René, sobre las culturas en Mesoamérica, la conquista de México y sus aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y religiosos, sobre todas estas culturas mesoamericanas. De hecho, Mesoamérica fue la región centro-sureste de México y la zona centro de Sudamérica, donde florecieron las más importantes civilizaciones de América. Bueno, comencemos por los primeros pobladores. Existen muchas teorías sobre los primeros asentamientos y pues la primera teoría es la de el origen autóctono, que está propuesta por Florentino Meguino y esta fue creada en la década de 1880. Y esta dice que sostiene que toda la humanidad había surgido en América del Sur. Y su argumento sustenta que la teoría estaba sustentada por pruebas, herramientas de piedra, huesos y pruebas de incendios hechos por el hombre de hace 3,5 millones de años. Otra teoría muy hablada fue la teoría del origen múltiple, que fue creada por Raoul Paul Rivet, que fue un antropólogo francés que propuso esta teoría en el año de 1943. Esta teoría nos plantea que el hombre americano se llevó a cabo por 4 oleadas denominadas de acuerdo a sus lugares de procedencia. Y nos sostiene que aparte de los mongoles, también llegaron otros grupos migratorios paleolíticos, como los melanísicos y los australianos. Y ya por último, la teoría del origen único, que fue presentada por Alex Hirtlack, que la propone en 1927 y sostiene que América era la cuna de la humanidad. Y pues bueno, comencemos a hablar sobre estas culturas de Mesoamérica. La primera cultura de la que hablaremos es la Olmeca, y esta se estableció en el sur del estado de Veracruz y el noreste de Veracruz y Tabasco, en el cual se asentó en La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Su periodo en el que habitaron fue el periodo preclásico, que fue alrededor del 1500 a.C. Ellos son considerados como la cultura madre, ya que fueron los primeros en construir los edificios ceremoniales. Los olmecas también crearon sistemas políticos centralizados y respaldados por la religión y por el poder hereditario. Ellos llegaron a desarrollar una organización social estratificada compuesta por gobernantes divinos, la aristocracia y la gente común. Su religión de ellos era politeísta y sus dioses se centraban principalmente en la agricultura. Su economía se centraba en los productos agrícolas, gracias a la situación geográfica. Y bueno, una de las aportaciones fue la escritura y la epigrafía, además del calendario. Otra cultura fue la teotihuacana, y esta cultura se ubicó en la zona aledaña a los restos de la ciudad teotihuacana, de Teotihuacán, en el noreste del Valle de México y San Martín de las Pirámides. Ellos se sitúan entre el año 300 después de Cristo hasta el año 600 después de Cristo, teniendo ellos una decaída hacia el año 900 después de Cristo. La sociedad teotihuacana estaba jerarquizada y pues ellos eran teocráticos. Su sociedad era elitista, o sea que se jerarquizaban a través de clases bien diferenciadas. Ellos se regían teocráticamente, o sea que implica que ellos tenían una élite gobernante. Y bueno, pues en el aspecto religioso ellos eran politeístas,
ya que ellos tenían una fuerte herencia de las culturas anteriores a esta cultura religiosa. La economía teotihuacana era fundamentalmente agrícola. La cultura zapoteca ocupó el sur de Oaxaca y parte del estado de Guerrero, y el sur de Puebla y también el istmo de Tehuantepec. Ellos estuvieron en el periodo preclásico tardío, que fue hasta el fin del clásico, que nos lleva a los 500 antes de Cristo y los 900 después de Cristo. La cultura mixteca cubrió parte de los estados de Guerrero y Puebla, y también en mayor proporción el estado de Oaxaca. Esta cultura estuvo instalada del 1500 a.C. al 1523 después de Cristo. La cultura tolteca se estableció en la meseta central, que son los estados mexicanos de Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Ellos estaban en el periodo posclásico mesoamericano, ya que estaban en el 900 después de Cristo y 1150 después de Cristo. La cultura totonaca se desarrolló en el Clásico tardío. Llegaban al sur hasta la cuenca del río Papaloapan, al oeste de los municipios de Acatlán, estado de Oaxaca. Su ubicación temporal se refiere al año 800 después de Cristo en el periodo Clásico tardío. Esta cultura pacífica sobresalió por sus expresiones artísticas aplicadas en la arquitectura de las ciudades de Papantla. Ellos no recurrían a la violencia, sino que resolvían sus problemas por la vía pacífica y diplomática. Por último, tenemos de la cultura huasteca y mexica. La cultura huasteca comprendía la parte del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, así como el oriente de San Luis Potosí. Y ya por último, la mexica ocupó la parte del sur del centro de la actual República Mexicana, que lleva desde el Valle de Toluca hasta Veracruz, Puebla, Morelos y Michoacán. Y bueno, las supereras culturales fueron Aridoamérica, que tenía un clima seco y con pocas precipitaciones. Su topografía era poco variada y sus pobladores eran nómadas. También estaba Oasis América, que su clima era hostil, de tipo cálido y seco, con pocas lluvias, conformado por enormes cadenas montañosas. La presencia de tierras fértiles permitió desarrollar la agricultura. Y por último, teníamos a la área cultural mesoamericana, que se encontraba aproximadamente entre los paralelos 10 norte y 22 norte. Y este fue un territorio de gran diversidad topográfica y ecológica. Muy bien, pasamos a hablar sobre el Imperio Mexica. El Imperio Mexica, en el aspecto político, para administrar este vasto imperio, implementaron un sistema que se basaba en el poder personal de la nobleza. En la cima estaba el Güey Tlatoani, ya que esta fue una unidad compleja, multiétnica, que existió en el área central de Mesoamérica durante el posclásico tardío hasta la conquista española. Estaba dividida en Pipiltín y Macehualtín. En el Pipiltín se encontraron los gobernantes, líderes militares, altos sacerdotes y los tecutli, que estos eran unos terratenientes, jueces y militares. Los Macehualtín eran los agricultores, artesanos, comerciantes y sacerdotes de bajo rango. Su principal actividad económica era la agricultura. Los macehuales utilizaban diferentes técnicas de cultivo como las chinampas y las terrazas. Esta parte era para ellos, así como también para el comercio con otras regiones. La religión que ellos practicaban estaba enfocada al sincretismo más que al politeísmo, ya que adoptaban dioses de otras culturas, deidades. Estos se dividían en tres grupos, que eran creadores y provenientes de la fertilidad agrícola y humana, del placer y de la energía cósmica, la guerra y sacrificios humanos. Y bueno, cada uno de estos tenía su
su día consagrado. Ellos fueron el último pueblo mesoamericano que formó una rica tradición religiosa, política, cosmológica, astronómica, filosófica y artística, aprendida por los demás pueblos de Mesoamérica. Gracias por su atención.